Listo, ya estamos en vivo y vamos a comenzar a grabar también. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a quienes se encuentran conectadas en la sala. Eh, Cualquier persona podría conectarse. Tenemos la información en la página de Arte, Memoria y Feminismo, en el código y la contraseña para unirse a la sesión. En este día, bueno, terminando este semestre, invitamos con muchas ganas de escuchar a Iracema Ambrí Zúñiga a que nos compartiera un poco de los procesos que ha llevado a cabo ya desde la licenciatura en Estudios del Arte y Gestión Cultural, cuando realizó su investigación de tesina, de proyecto de investigación, y ahora que lleva también un año más trabajando en la maestría en arte, también en un proyecto vinculado con lo que inició en la licenciatura. Por eso, bueno, a partir de la experiencia que ella cuenta con más de 2 años trabajando de manera constante eh, con poblaciones vulnerables y con proyectos de danza, pues también la invitamos para que nos platique por qué justamente pues no es evidente lo que quizá muchas personas quieran hacer o también no saben por dónde comenzar o se hacen muchas preguntas al respecto. Entonces, bueno, Iracema Ambrí Zúñiga es originaria de Michoacán, de Lázaro Cárdenas, y como les menciono, pues es parte del Centro de las Artes y la Cultura y pues también es gestora de danza en el ámbito sobre todo performático y escénico en la danza. Gracias, Iracema, por estar con nosotras esta sesión de arte, memoria y feminismo. Ya la esperábamos desde hace tiempo. Muchas gracias por la invitación y pues a todas por estar acá unidas, por aceptar la invitación de escuchar un poco del trabajo que he realizado y también de parte de mi proceso, de cómo es que esto ha impactado no solamente mi trabajo como bailarina, sino también en las mismas pedagogías que yo implemento con mis alumnas, tanto las mujeres que están dentro de prisión como las que están fuera, ¿no? En mi escuela de danza. Eh, y pues también, porque este es un proyecto que la verdad es que por mucho tiempo, al menos durante la licenciatura, lo fue como muy íntimo, era como muy mío, pues no, sentí que fue algo que inició como por una inquietud propia y que no sabía que podía tener cabida en la investigación de esta manera como ahora lo he descubierto. Entonces también el poder compartir con más personas lo que hago, intentando que siempre sea desde, pues, agradecer que las propias mujeres que se encuentran en prisión me permiten compartir con ellas al mismo tiempo yo poder compartir mi experiencia, pues lo hace bueno, en este punto como un tanto comenzar a problematizar esto, ¿no? Y comenzar a problematizar también desde el arte, desde los estudios del arte. Entonces, pues bueno, voy a compartirles la presentación. Igual si alguien tiene algún comentario, duda, pues lo puede poner en el chat y ya al final lo comentamos. No sé si ya se ve mi presentación. Está cargando. Ah, ok, a ver, Listo. muy bien. Pues bueno, la titulé Cuerpos en Movimiento, porque me parece que ese ha sido uno de los más grandes descubrimientos que irónicamente he hecho ahora después de casi 17 años de ser bailarina, que mi cuerpo es el que se mueve, ¿no? Y pudiera, digo muy irónico porque pareciera ser muy evidente cuando vemos a una persona que mueve el cuerpo y que danza, pero
al pensar siempre la danza desde estas pedagogías que suelen ser violentas, que priorizan la técnica sobre cualquier otra, sobre la corporalidad de quien sea, eh, me, me di cuenta que no es algo tan lógico, al menos para quienes somos bailarinas, para quienes hemos trabajado con la danza. Entonces, así es como he decidido comenzar a hablar de la danza, primero mencionar como el cuerpo en movimiento y luego ya a través de la danza, ¿no? Y pues esto particularmente de en los contextos de encierro, cómo es que también se puede vivir la danza desde esos lugares y también preguntarnos cuando no se puede vivir la danza desde un contexto de encierro, saber que no es solamente porque alguien no quiere hacerlo, son muchas situaciones, ¿no? A veces el sistema no lo permite, a veces la propia condición, realidad que viven las mujeres allá adentro es súper limitante, es muy dolorosa también, entonces, pensando desde que el cuerpo a veces no quiere moverse simplemente. Mm, y pues bueno, ¿qué, qué pasa con un cuerpo en prisión? Fue una de las preguntas que yo comencé a pensar a partir de este año que llevo estudiando mi maestría en arte y también como con una necesidad de responderme, o sea, ¿qué pasa adentro? ¿No? O sea, ¿qué sucede adentro de una prisión para que el cuerpo pues lo habite, la habite? Entonces, primero, pues preguntarnos quiénes son las que se encuentran en prisión, ¿no? O sea, qué cuerpos son las que se encuentran, cuáles, o sea, cuáles son estas características, porque de pronto podríamos creer que este tipo de respuestas ya la tenemos y que tal vez quien está en prisión es simplemente alguien que debe estar en prisión, ¿no? Y, y pues no es así, o sea, sobre todo cuando tenemos, cuando ya comienza a trabajar con este tipo de poblaciones, cuando también existen instituciones que realizan estadísticas, por ejemplo, como el INEGI en la encuesta del EMPOL que hizo en el 2021 a la población privada de la libertad, que en México el 40% de las personas que están en prisión, pues ni siquiera tienen una sentencia, entonces por lo tanto, pues son inocentes y pues la ley podría marcar un juicio, pues una sentencia, todo un proceso no debería de durar más de cierto tiempo, pero hay mujeres en prisión que tienen más de 10 años adentro y no han sido sentenciadas. Esto tiene que ver con que son mujeres que no tienen dinero para pagar a un abogado y entonces se les asigna una abogada, un abogado de oficio y o tal vez no entienden la ley, no saben qué pasó, ni siquiera por qué se les está culpando, no tienen familia que las apoye y entonces que pueda hacer todo el trámite afuera y les toca hacerlo a ella sola, ¿no? Y esto es una realidad que viven las mujeres, eh, son abandonadas al entrar a prisión porque pues lamentablemente vivimos en un país, en una sociedad también que nos ha asignado tanto estos roles de género también como ciertas como obligaciones que tiene una mujer que realizar acá afuera en sociedad y entonces al entrar en prisión y ya no ser útil en ese sentido, pues entonces pues ya no funciona según la mirada patriarcal, ¿no? Y entonces, por eso me parece a mí importante que comenzar a problematizarlo desde ahí y entender que quien vive sola en prisión, el cuerpo que está abandonado en prisión, no es solamente porque está ahí, ¿no? O sea, hay una sociedad y una estructura que permite que todo eso suceda. Y pues también entonces, al dar estos talleres, me comencé a preguntar, pues entonces, si ellas pasan por todo esto, este proceso tan doloroso, ¿cómo es que les podría interesar, pues, asistir a clases de danza? ¿No? O sea, pensándolo yo desde, pues, mi trabajo como bailarina y maestra en el que, pues, siempre he pensado que la danza te ayuda a tanto a reconocerte como a conocerte, también como a expresarte, pero al mismo tiempo es un disfrute, pero eso lo puede hacer un cuerpo como el mío que afortunadamente tiene pues ciertos privilegios y que
que no vive en un contexto violento y que no está en encierro y que no está dentro de una prisión y que no está abandonado, ¿no? Pero al entonces tener estas condiciones, ¿cómo es que ellas querrían moverse? Y entonces por eso es que comencé a replantearme la forma en la que estaba llevando tanto el taller de danza folclórica que ya se imparte en prisión como pues esta investigación, ¿no? O sea, comenzar a entender que lo que comencé a hacer es pedirles que cuando ellas no tuvieran ganas de ir, solo fueran y me avisaran, no tenían que decirme por qué, y entonces pasaba que muchas no iban, ¿no? O sea, a veces podía haber 15 en la clase y a veces solo había una. Y entonces se acercaban y es como me siento mal, no tengo ganas, estoy triste, me acabo de enterar de algo pues muy doloroso, o estoy peleada con mis hijos, o mi pareja me acaba de dejar y no tengo ganas, entonces pues para mí también era importante que ellas supieran que esa razón por la que ellas no asistían era válida, yo no iba a cuestionarlo, simplemente era importante comunicarlo y que supieran que yo no iba a hacerlo ni menos, ni iba a cuestionar eso, ni en lo absoluto. Y pues bueno, un antecedente de este proyecto que estoy realizando actualmente, pues fue mi proyecto de tesina con el que me titulé la licenciatura, que fue un taller que constaba de tres disciplinas artísticas, que era la danza, la música y la literatura, y era un taller interdisciplinario. La finalidad era aportar al autoconocimiento corporal y emocional de las mujeres en prisión. Y ese taller se llamaba Yo, mi cuerpo y las artes, que pues era justo pensado a las necesidades de estas mujeres. Y para poder diseñar este programa, lo que hice fue hacer una serie de entrevistas a aproximadamente como al 15-20% de la población para poder conocer qué era lo que les interesaba, qué les gustaba también, si estaban dispuestas, ellas allá adentro trabajan, si estaban dispuestas a lo mejor tomar un taller en la hora de trabajo. Y pues me comencé a dar cuenta que claramente la mayoría no iba a preferir estar en un taller de danza en lugar de ir a trabajar, porque muchas de ellas siguen manteniendo sus familias desde adentro. Además de pues mencionar que la verdad es que el pago que se le da es súper precario, se malbarata su mano de obra, entonces también pues me parece que el sistema de pronto comencé a cuestionar mucho como el por qué existían estas instituciones como pues como lo es el sistema carcelario en México, si realmente funcionaba para, digamos, para contener a las personas que cometían algún acto en contra de la ley, o era también un espacio en el que solo se hacinaban personas que no tenían oportunidades, las oportunidades que otras personas con ciertos privilegios, personas blancas, adineradas, que claramente nunca vemos en prisión, ¿no? Que si las vemos salen a la semana o salen al mes o tienen otros procesos, no son violentados de la misma manera. Entonces, eh, pues bueno, para eso era importante para mí hacer una entrevista para conocer también qué nivel de estudios tenían, o sea, para saber si ellas habían accedido a la primaria, a la secundaria, pues me encontré con que muy pocas accedieron a una licenciatura. Entonces, la mayoría de las mujeres solo fueron a la primaria y ahí en el centro terminaron la secundaria. Entonces, también esto tiene que ver no solamente con los contextos de donde viene la pobreza, de comunidades que han sido también marginadas, también el hecho de ser mujeres, o sea, cuántas familias realmente en ese tipo de contextos apuestan por pagarle la educación a sus hijas, ¿no? O sea, con esta idea de pensar que pues no es necesario educar a una mujer porque entonces, porque después va a llegar a un matrimonio en el que pues solamente va a servir a un hombre, ¿no? Entonces son ideas que tal vez para mí eran difíciles de entender en un contexto en el que pues no lo he vivido, pero cuando entré y me encontré con eso, pues también era importante considerar que ellas venían pues como de esas crianzas, y entonces yo no quería intentar ser eh, como invasivas a borrar eso que ellas creen o con lo que han sido creadas, pero también sí como a brindarles espacios en donde puedan comenzar a cuestionarse que las formas en las que ellas fueron criadas o en las que fueron violentadas también por hombres, pues no era su culpa y no la merecían. Eh, También a partir de eso, pues comencé a tener como este trabajo personal de
cómo era que yo me reconocía frente a la otra, ¿no? Frente a ellas y también cómo es que ellas podían reconocerse frente a su compañera o frente a mí, ¿no? Entonces, algo que pasa mucho en prisión es que las personas que ya sea que laboran en el centro o que vamos a dar talleres, debemos llevar una bata, ¿no? Una bata blanca. Esto es porque pues vas de otro color, también representa pues autoridad. Entonces, pues yo decidí pedir un permiso para que yo no llevara eso, porque mi intención también era cómo es que puedo comenzar a trabajar en contra de esas formas de enseñanza, de educación que son súper violentas y son muy hostiles con ellas. El hecho de ver a alguien de blanco lo que impone, ¿no? Entonces, que ellas me puedan ver a mí incluso a veces del color o un color similar al color de ropa que ellas usan, pues es para mí muy importante, ¿no? Y realmente nunca se los he preguntado, pero pienso que tal vez contribuye a que haya una enseñanza muy horizontal más que vertical, ¿no? Bueno, les mencionaba que pues este taller era de música, danza y literatura. Era con un enfoque totalmente con perspectiva de género. Se trabajaron contenidos en donde, por ejemplo, vimos la literatura, cómo es que las mujeres se habían sido invisibilizadas, luego hicimos actividades en donde ellas hacían algún cuento y entonces usaban un anónimo pero lo que les pedíamos era justo que ese anónimo incluyera parte de su personalidad, ¿no? Y después también preguntarles cómo era tan fácil para las mujeres crear anónimos, ¿no? O sea, para nosotras es mucho más fácil escondernos que mostrarnos. Y esto tiene que ver con que, pues, los espacios para nosotras son súper limitados. Entonces, como de pronto poner actividades eh, que permitan que estos temas se comiencen a cuestionar, replantearnos y justo sin buscar como cuestionar su idea, sino más bien poner una idea sobre la mesa como tal y entonces entre todas comenzar a compartir cómo ha sido nuestra experiencia, cómo es ser mujer, qué ha pasado con mi cuerpo dentro de prisión también. Y pues bueno, este fue otra actividad que les puse en el que les pedí que se dibujaran como se veían. Y yo a ese momento tenía como 5 meses de haber entrado a dar talleres y hacer como todo esto dentro como tal de prisión. Y yo no me he dado cuenta porque yo no había entrado dentro de la población, solamente daba clases como en una parte exterior, digamos, que ellas no tenían espejos, ¿no? Y son de las cosas también que ahora pienso mucho cuando voy a poner una actividad, tratar de informarme qué tienen ellas adentro, a qué no tienen acceso, para que mis actividades y mis discursos o mis conversaciones no sean violentadoras o revictimizantes, ¿no? De nuevo, porque yo les dije, nunca se han visto en un espejo acá y ellas no tenemos espejo. Y era lo que yo no sabía. Entonces, creo que en lugar de, en ese momento, pues fue así como de, no debí haber hecho ese comentario, ¿no? Entonces, pues sé que al final tiene que ver con el aprendizaje que tuve, pero bueno, me parece también importante que cuando trabajamos con poblaciones vulnerables seamos súper cuidadosas con los lenguajes que tenemos, el cómo nos comunicamos siempre, el conocer el contexto en el que ellas se desenvuelven también. Y entonces, bueno, estos fueron uno de los dibujos y hubo una chica, recuerdo, que comenzó a llorar y me dijo que ella no sabía cómo se veía, que hacía tiempo que no sabía cómo se veía. Y me dijo, sé que me veo muy diferente a como era yo antes, por el color de ropa que traigo, por el peinado, por todo eso, y ya no sé cómo me veo, ¿no? Entonces, también me di cuenta del impacto tan grande que era estar en un contexto de encierro, ¿no? O sea, que no solamente pensar que alguien está en cuatro paredes y ya, sino qué es lo que pasa, qué pasa con quien padece ansiedad, quien padece depresión, o sea, quienes tenían miedo a estar en espacios cerrados, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo que el sistema no permite que nosotras o nosotros como personas eh, del exterior, digámoslo así, nos cuestionemos porque lo que hace es etiquetar y entonces encerrar a todas estas personas sin pensar en
en lugar de lo cuantitativo, lo cualificativo, ¿no? O sea, qué es lo que pasa con ellas, cómo son las personas que están en prisión, o sea, qué pasan, qué viven. Y también otra de las cosas que les puse en una actividad era era el esqueleto literario, que era crear una historia a partir de la última línea que hubiera dejado la compañera anterior. Entonces hicieron un texto todas juntas y hubo una parte que me resonó mucho porque justo el color que ellas portan es color naranja con beige y decía, eras una vez un príncipe que llegó a rescatar a la princesa, pero no le gustó su vestido ya que era naranja y estaba decepcionada de ese color. Eso fue para mí como, recuerdo, dos amigas mías me ayudaron a dar ese taller y me decían ellas como qué duro es eso, ¿no? Porque una me decía, a mí me gusta mucho el color naranja, pero no me imagino lo que debe de ser tener que portarlo diario y no es solamente el tener que portarlo, saber lo que eso significa socialmente, quedar como marcada de alguna forma, porque aparte no es solamente que se te tache de algo, sino también el sistema, por ejemplo, cuando sales de prisión pasa aproximadamente un año para que te entreguen tu identificación y entonces cómo consigues trabajo y entonces te preguntan si tienes antecedentes penales y entonces tal vez sí lo tienes porque estuviste en prisión y no te dan ese trabajo. O sea, el sistema no solamente te violenta antes de entrar a prisión, cuando estás en prisión y después de salir en prisión, no es como pasando por acá no hay forma en la que regrese. O sea, no, es, esta palabra de la reinserción social, en un principio yo le tenía mucha fe, pero la verdad es que también con el tiempo ha sido más este discurso de venderle a las personas como alcanzar algo que nunca vas a poder alcanzar, no porque no puedas, sino porque el sistema no está pensado para que lo alcances. No, o sea, tú no te puedes reinsertar a la sociedad porque no vamos a hacer nada para que te reinsertes. Y entonces, a partir de ahí, para mí era importante decir, esto no tiene que ver con ustedes cuando yo hablaba con ellas, sino con un sistema que nos condiciona y que las condiciona a eso, ¿no? O sea, también pensar en quienes llegan a prisión, ¿no? Seguramente, o sea, si nosotras estuviéramos en un contexto como en el que ellas o quienes están en prisión han estado, tal vez habremos pasado por ese mismo espacio, ¿no? Entonces, pues no tiene que ver solamente con los actos, sino pues también todo tu contexto, ¿no? Y las condiciones en las que te encuentras. Y bueno, otra era aquellas que cuando dibujaran, este texto es de quien dibujó este de aquí enfrente, y se dibujó como ella se recordaba de joven. Y, y entonces decidí acompañar la imagen con el texto y me decía que había sido muy difícil para ella poderse ver a la edad que tenía en ese entonces, 60 años, y, y no evitar recordar cuando ella estaba joven y que no estaba en prisión, ¿no? Entonces me decía, yo ya nunca voy a poder recuperar eso que perdí, porque mi cuerpo era distinto, porque cuando entré a prisión comencé a engordar, porque subí de peso, porque, o sea, todo se trataba sobre el cuerpo, ¿no? Y entonces, por eso es que para mí comenzaron a resonar muchas cosas, comencé a repensar también el taller a partir de todo esto afecta directamente a sus corporalidades, ¿no? O sea, y qué importante es que es lejos de pensar en un taller en el que ellas aprendan técnicas de danza, puedan conocerlos, cómo son estos procesos de acompañamiento, que yo más que su maestra de danza pueda ser una persona también que acompaña dentro de su proceso de alguna manera y también que permite el encuentro entre cuerpos, ¿no? O sea, que permite que mi cuerpo se encuentre con ellas a través de estas prácticas dancísticas, pero también permite que su cuerpo se encuentre con los de sus compañeras a través de estos espacios que se crean. Y pues bueno, también aquí ya fue donde yo dije, entonces, ¿qué sentido tiene el arte en todo esto? O sea, si es que el arte salva vidas y te convierte en buena persona, ¿no? Como que en estas ideas utópicas que yo tenía del estudio del arte era, pues entonces no puede hacer nada o sea, era como si esto ya está tan sistematizado y hostil y no hay cabida para este tipo de programas, de actividades, de procesos, pues entonces tiene sentido. Y ahí fue también donde me di cuenta que pues tal vez lo más importante de todo esto no era la danza
desde el punto de vista artístico, ¿no? Sino el proceso. O sea, el proceso que ellas tienen de poder mover su cuerpo, de conocer cómo se mueve el cuerpo, tal vez para quienes nunca se habían movido, quienes nunca habían bailado, para quienes están descubriendo que su pierna se puede mover de cierta manera, que su mano también, que les gusta, o tal vez que no les gusta y entonces eligen dejarlo. O sea, todos esos procesos eran muy válidos y a mí me interesaba poder eh, pues visibilizarlos para mí, o sea, el reconocer y que si alguien decía, no, yo no quiero moverme así, esto es como muy replantearme si entonces debía ser de esa manera, también permitir que si alguien no quería mover su cuerpo estaba bien, ¿no? O sea, si alguien solo quería estar sentado, porque hay muchas chicas que solo se acercan a estar sentadas y a ver la clase, ¿no? Y también eso era súper válido, habrá quienes no se sientan cómodas moviendo el cuerpo, pero sí viendo cómo otras se mueven, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde entra esta pensadora que la verdad es que he disfrutado mucho de aprender de lo que escribe y de escuchar hablar en conferencias así de YouTube que he encontrado de ella. Eh, Aquí es donde salen es- estas palabras para mí que me dan como luz en el camino un poco en todo este proceso que era pues las contrapedagogías de la crueldad, que es este término que usa Rita Segato, y también el territorio, o sea, el cuerpo como territorio. Si, si mi cuerpo es mi territorio, pero entonces ese territorio ha sido despojado, ha sido vulnerado, ha sido, o sea, ¿cómo entonces qué me pertenece, no? Entonces tal vez no me pertenece nada. Entonces, si lo único de lo que soy dueña y lo que tendría que pertenecer no me pertenece, entonces, ¿qué pasa, no? Y entonces para mí también era necesario comenzar a hablar desde esta territorialidad, de la corporalidad, o sea, pensar cómo la danza podía no es que, no es que se pensara como, ¿cómo puedo regresar ese territorio? Es porque no es un proceso que me corresponda a mí, ¿no? O sea, es un proceso que cada una deberá tener, pero ¿cómo es que a través de la danza podemos regresarnos a este territorio, ¿no? ¿Cómo es que puedo, o tal vez cuestionarnos si tal vez ese territorio nunca se ha perdido, ¿no? O sea, si se me han hecho sentir que lo he perdido, pero lo tengo, o sea, y todavía lo puedo recuperar, o tal vez puedo trabajar en él y de ahí volver a sentir lo mío, ¿no? Entonces, pues bueno, también ahí para mí fue la pregunta de cómo hacer contrapedagogías, ¿no? Cómo era que yo podía comenzar a trabajar desde esta perspectiva y sumada ya a la experiencia que tenía trabajando con estas mujeres. O sea, qué tipo de propuestas puedo diseñar, desde dónde, pero al mismo tiempo que sean amables, amorosas, que creen espacios en donde ellas puedan sentirse cómodas y libres de tanto de moverse como de no moverse incluso. Y pues entonces también para mí fue como decirme, pues necesito comenzar a nombrar las violencias que nos atraviesan y reconocerlas. O sea, hablar de, y esto recuerdo que lo pensé mucho cuando el año pasado, en noviembre, el día 26 de noviembre, di una charla sobre pues, las violencias y, y entonces yo hablaba de lo que pasaba como con un abuso o una violación, ¿no? Cómo es que a una mujer se le despoja de su corporalidad, de su territorio, como esta sensación de ser saqueada, ¿no? Y una de ellas me decía, como levantó la voz y me decía, es que te roban todo, Iracema, ¿no? Y yo dije, Esto es importante mencionarlo porque si nadie habla que las mujeres dentro de prisión o incluso fuera de prisión vivimos abusos, violencias, eh, pues pareciera que no existen, ¿no? Y aunque nosotras sepamos que existe, y aunque ellas sepan que existen porque lo ha vivido, pues lo importante es nombrarlas, ¿no? Y al nombrarlos también creo que las validamos. Y no porque al no nombrarlas no sean válidas, sino porque al final estamos en un sistema. Y también qué importante es que quienes tenemos los privilegios de estar en instituciones o tener acceso a una educación académica más elevada que a lo mejor otras, pues podamos también desde esos lugares comenzar a nombrar de esas formas, ¿no?
Y bueno, pues también era pensar en proponer formas distintas de enseñar para mí como maestra, de nombrar y de reconocer en esos espacios. O sea, que cuando yo esté dando clase, reconozca que tal vez mi alumna, mi compañera no pueda hacer cierto movimiento y está bien. Y también tal vez si ella decide nombrar por qué no puede hacerlo, porque está lastimada, porque vivió algún abuso y entonces no se siente cómoda haciéndolo, sea un espacio en el que pueda sentir que es válido decirlo y va a ser validado no solamente por ella, sino también por quienes la escuchamos, ¿no? Que no va a haber una revictimización ante pues eso que ella vivió. También pienso en comenzar a crear historias propias, o sea, comenzar a que las mujeres que habitan en la prisión están acostumbradas o, bueno, están pensadas siempre desde lo que otras u otros escriben de ellas, ¿no? Entonces, para mí era importante también decir, bueno, ¿qué pasa si ellas comienzan a crear sus historias, que ellas comienzan a escribir lo que ellas sí viven, que comiencen y me di cuenta porque me ha tocado en este proceso ver salir a muchas que estaban en el taller y aproximadamente, no sé, como de unas 10 tal vez unas 5 me han dicho, ¿dónde está la escuela de danza en las clases? O yo también quiero bailar, o qué escuelas me recomiendas. Y eran mujeres que no bailaban antes. Y entonces para mí era como qué importante es que ellas, y qué gusto me da a mí saber que después también, tal vez de salir de prisión, puedan buscar un espacio en el que puedan seguir moviendo su cuerpo, en el que puedan seguir creando su propia historia, tanto con su cuerpo como con la danza. Y aunque sé que de alguna forma irán cargando con ese peso de haber estado en prisión porque la sociedad eh, revictimiza mucho en ese sentido, también ellas podrán encontrar en la danza algo que les devuelve lo que ellas decidan, ¿no? Pero les devuelve algo. Entonces también es recuperar su propia memoria, recuperar parte de la historia que ellas tenían al no estar privadas de la libertad y que también dentro de prisión, ¿qué pasa con todas las mujeres? Al estar, pues, todas las mujeres en un solo espacio, juntas, muchas de ellas comienzan a relacionarse de forma amorosa, amistades muy cercanas, y me ha tocado ver a muchas que salen y su pareja se queda allá adentro, su amiga, y es como, no, pues no volví a saber nada de ella o no. Y esos son procesos también dolorosos que en los que nunca pensamos, ¿no? Aunque pareciera que de pronto se busca abarcar demasiado, no es que lo intente porque sé que desde la danza tampoco se puede cubrir todo, pero sí es que me parece importante que pueda haber todo eso para, digamos, poder integrar de una mejor manera en esta investigación todo eso que se vive y dentro de esa conciencia de decir, se vive tanto que no voy a ser capaz de acapararlo y justo por eso, porque es necesario que entonces otras puedan hacerlo, ¿no? Que ellas mismas puedan comenzar a escribir sobre eso que ya viven. Y bueno, ¿qué pasa también con la historia y la memoria de las mujeres que habitan la prisión? ¿No? O sea, con estas mujeres que tal vez ya no se reconocen, con esas mujeres que bailaban antes pero ya no les gusta bailar. Hay hay una chica en particular que siempre me menciona que a ella le gustaba muchísimo bailar, ¿no? Pero así como que era muy fiestera y me decía, me gusta esa música pagana, menciona ella. Me dice, pero ya no porque está mal, porque si nada más de verte bailar y hace más, siento que se me enciende algo, me decía ella. Y me di cuenta y dije, ¿cómo es que para ella fue algo, por lo contrario, o sea, la danza es algo negativo, ¿no? O sea, se convirtió en algo negativo porque lo asocia que fue, pues, parte de las prácticas que la llevó a estar dentro de prisión. Pero esto claramente no tiene que ver con lo que ella piensa, sino con lo que ha hecho sentir y ver tanto la prisión como el sistema y como la sociedad, ¿no? Entonces, es importante para mí también poder permitir en estos procesos que estas mujeres puedan pensarse desde otro lugar, ¿no? O sea, que mi cuerpo se pueda mover no tiene nada de malo. Que mi cuerpo se quiera mover de cierta manera, al ritmo de cierta música, eh,
de acuerdo a cierta técnica, no tiene nada de malo y creo que también tiene que ver con todas estas limitaciones y todos estos estigmas y estereotipos que le han puesto en nuestras corporalidades, ¿no? Hay quienes tienen cuerpos muy delgados o muy gordos o muy, o sea, nuestros cuerpos pareciera que nunca caben en algún, pues como en algún molde, ¿no? Porque no es que intentemos que sea así, pero pues socialmente eso se ha exigido, entonces todo eso es algo que pues su memoria corporal lleva, ¿no? Y que carga, y a eso sumado lo que ya pasan en prisión, en su proceso jurídico, en los violentos que luego son todas estas situaciones que ellas viven, entonces pues pareciera que no hay momento para recuperar ni una historia ni una memoria, porque es una memoria que se rechaza, porque es una historia que no gusta, entonces, ¿cómo es que eso se puede replantear de otra manera o se puede escribir desde otro lugar? También me parece importante, pues, nombrarlo. También, pues, que existen historias entrelazadas, ¿no? Historias que se bordan. Me ha tocado conocer mujeres que entraron, digamos, como por la misma situación, eran compañeras o amigas, y allá adentro ya no se hablan por la misma situación, por todo el problema. Entonces, cómo esta historia se entrelaza porque comparten una memoria, comparten un recuerdo, una historia, pero pues lo mismo, no es una historia que sea agradable de seguir construyendo para ellas porque socialmente es castigable, porque lo está haciendo. Y también cómo es desde otros lugares, o sea, cómo el crear espacios dancísticos puede contribuir a crear historias, abordar historias, ¿no? O sea, compartir lo que hemos hecho ahora en estas últimas sesiones, lo que les propuse era que una vez al mes íbamos a hacer una encuesta de que votáramos qué botana o qué postre querían que llevara y entonces iba a ser un día de pues platicar, conversar y comer algo, ¿no? Entonces, y cada una iba a elegir qué se le antojaba, qué extrañaba comer, porque me he dado cuenta mucho de eso, ¿no? Ellas extrañan mucho ciertas comidas o postres que ya sea que les recuerda algo a alguien o simplemente les gusta. Entonces, la semana pasada llevé unas bebidas como con agua mineral y fruta y era justo pues cuando trabajaron los siguientes trabajos que les voy a mostrar. Pero es como es que no todo se trata de danza y también se trata de crear espacios y también se trata de Necesito mucha escucharnos, agua. también se trata de escucharnos y también se trata de compartir, ¿no? Y eso también hace a un grupo de danza, a un grupo de mujeres, eso también es mover el cuerpo, eso también es repensarnos desde otro lugar, escribirnos desde otro lugar y hablarnos también desde otros espacios. Bueno, cómo vivir la propia historia a través del movimiento corporal. Aquí es donde ya entra puntualmente pues el proyecto que estoy trabajando como tal ahora, que es el diseño de un taller que tenga prácticas somáticas y cómo se implementen a través de la danza, ¿no? O sea, cómo movernos a partir de nuestras posibilidades, de lo que sentimos, cómo ponerle un movimiento a eso que vivimos, ¿no? Que pudiera parecer como tan complicado, pero que ya lo hacemos cuando les decía yo a ellas, cuando están tristes, seguramente o lloran, se hacen bolitas, se acuestan, y eso ya es moverse, ¿no? No necesariamente tienen que hacerlo colocando un pie en punta y entonces elevándose y dando un salto. O sea, no es solamente eso, danzar y moverte mucho menos. También, pues, romper con estas pedagogías violentas sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? O sea, sobre decir quién puede danzar o no de acuerdo a cierta corporalidad, de acuerdo a ciertas habilidades, talentos, que luego es una palabra que en el ámbito artístico se menciona mucho y me parece tan violento porque lo que haces es, en lugar de abrir más espacios para quienes deseen practicar diferentes disciplinas, lo que hace es limitar y entonces quien no considere que tiene habilidades para danzar, por ejemplo, jamás lo intenta. Y entonces desde ahí, para mí ha sido importante cambiar estos discursos, estas formas de hablarles, mis lenguajes, o sea, evitar ciertas palabras que tal vez acá fuera eran muy comunes para mí o normales de decir. Y adentro he cuidado mucho en ese sentido y pues también me ha ayudado a replantearme, ¿no? La misma forma en la que yo veía la danza y la implementaba.
eliminar discursos con eco patriarcal, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta hasta dónde está metida esta violencia patriarcal, cómo es que puedo evitar permear también estas ideas que siempre son complacientes a la mirada pues masculina, no o sea, pensar también que muchas de ellas vienen de vivir abusos y violencias por parte de un hombre, de esta figura masculina, y el hecho de que yo implemente actividades que puedan seguir revictimizándolas o que las pongan de nuevo a sentirse en la mirada de alguien, es muy violento. Entonces, es en lo que he estado trabajando mucho y me he dado cuenta que es mucho más complicado de lo que he creído porque lo tenemos pues muy normalizado, ¿no? Y sobre todo desde la danza. Y bueno, ¿qué sucede cuando cuerpos de mujeres se mueven entre las miradas de otras mujeres? Me parece a que eh, son de las cosas más bonitas que yo he podido vivir porque creo que cuando mejor me he sentido bailando ha sido estando entre otras mujeres, ¿no? Eh, Moverme entre la mirada de ellas, eh, a diferencia de lo que sucede bajo la mirada masculina, siempre hay una mirada eh, feliz, de admiración entre mujeres y no solamente en la mirada, ¿no? Ellas muchas veces lo verbalizan, el decirle a otra, ya, ¿cómo te sale tu paso, no? De no poder hacerlo antes, o maestra, qué bonita se ve haciendo eso, o sea, son cosas que pudieran ser muy mínimas, pero que en un trabajo de hace ya 2 años que llevo haciéndolo me parece muy significativo porque es parte del reconocerme frente a la otra, ¿no? Lo que puede lograr la otra lo puedo hacer yo, lo que el cuerpo de la otra lo puede hacer también lo puedo hacer yo. Entonces, esa otra no es solo su compañera, esa otra también es su maestra y esa otra pues soy yo. Y bueno, pues la danza para mí ha sido como ya para dejarme como a mí en claro que pues la danza no la utilizo como un recurso que salva ni la vida ni el momento de nadie. O sea, es una herramienta que utilizando para brindar oportunidades de que ellas se conozcan y se reconozcan de otra manera. También es una búsqueda interminable de pedagogías amorosas, pedagogías que sean afectivas, que permitan que nos afectemos cuando implementamos también, cuando aprendemos también, ¿no? Que cuando hay momentos para compartir y para sensibilizarnos y para ser empáticas y para ser compasivas con la otra y con el cuerpo de la otra, es necesario que existan. Pero me parece que es interminable porque entre más busco, más puedo encontrar y más también puedo pensar en cosas distintas, y entonces con más razón me hace decir, menos quiero volver a esas pedagogías violentas, ¿no? Y más necesitamos pensar en contrapedagogías que justo vayan en contra de todos estos discursos, que creen también espacios amables, compasivos y afectivos. Y pues bueno, que creen comunidad. Esta es la última actividad que hicimos en el taller de danza. Y también me parecía, bueno, justo lo que les pedí fue que con diferentes materiales que les lleve hicieran vestuarios regionales, pero que ellas fueran de los colores que quisieran, como se lo imaginaran, como sería su vestuario favorito de danza folclórica, ¿no? Entonces también que lo pudieran poner, eh, que le pusieran del estado que ellas quisieran. Entonces, muchas lo hicieron del estado del que eran, algunas pues, de Durango, otra hizo una combinación con una de Coahuila con Colombia, y le pusieron una playera naranja, pues me decían, es porque es una bailarina, me decían, encerrada. Y también, pues quienes no se identifican pues como mujer también, ¿no? O sea, eh, quienes desean, eso es algo también que la danza, particularmente ahora con el taller de danza, ha sido muy significativo para mí, que hay mujeres que eligen bailar como comúnmente bailan los hombres en la danza folclórica y que quieren vestirse como se visten, ¿no? Y entonces también creo que la danza permite que haya ese espacio en el que ellas se puedan vestir diferente a como están obligadas a hacerlo y entonces puedan tener un espacio para hacer lo que ellas siempre han querido ser o quieren ser, ¿no? Entonces aquí estuvo un trabajo en el que compartieron el vestuario que sería como su ideal, ¿no? Pero también permite la colaboración, ese tipo de actividades, ¿no? Unas me decían que no, que ellas no eran buenas para hacer ese tipo de cosas y entonces invitaron a una compañera que les ayudara
y lo hicieron entre varias, ¿no? Uno lo hicieron entre tres, agregaron flores, hojas, y ya le pusieron ahí de qué estado sería su vestuario, ¿no? Si se pudiera hacer realidad. Y pues bueno, me gustaría cerrar con esto, que pues la danza no es un conjunto de técnicas, es un cuerpo vivo y en movimiento, y la danza somos nosotras y nuestros cuerpos en movimiento. Y pues muchas gracias. Espero que hayan disfrutado escuchar de esto, también que las haga repensar, tal vez a quienes ya son bailarinas o quienes sí danzan, su cuerpo lo mueven. Gracias. Pues muchas gracias, Iracema. Pues tenemos 9 participantes aquí en la sala y tenemos un comentario en Facebook. Entonces, pues las invitamos a que puedan hacer eh, comentarios o preguntas simplemente abriendo su micrófono. También, bueno, el proyecto de Iracema es muy amplio, pues has tenido más de 2 años en estas constantes modificaciones y autoconciencia que poco a poco se va realizando, pues de una mujer muy joven de licenciatura a una mujer pues más madura que ha trabajado incluso con su propia, pues conciencia y con ejercicio de ser más clara y de saber de saber también, no exactamente, pero sí qué lugares son los más convenientes cuando se trabaja, ¿no? Con poblaciones vulnerables, en este caso, pues las mujeres que se encuentran en estos contextos de encierro. Y también, bueno, como algo que nos interesa mucho en la Feminaria de Arte, Memoria y Feminismo, pues es esta cuestión de pues saber procesos de proyectos que se están realizando con mujeres en donde el arte no es el fin en sí mismo, ¿no? Como es justamente la teoría feminista del arte y la crítica de arte feminista, que, que si fuera el producto per se lo que nos interesaría, estaríamos más vinculadas con el canon, ¿no? Y cómo se realiza el objeto o el producto con vistas a ser también recibido, ¿no? Pero como bien dices, pues el proceso aquí es lo más importante y lo que hace ese proceso, eh, pues justamente con el proyecto que para Laura Rita Segato es generar o adherirse lo más posible al proyecto de los vínculos entre personas por una cultura de paz y no tanto al proyecto de cosas o de competencia, ¿no? Que muchas veces pues sí está, por supuesto, vinculado con todas las áreas de conocimiento, pero que el arte no es no es una excepción. Y bueno, pues te comento, dice Maribel en Facebook, qué difícil como sociedad y sistema, que como sociedad y sistema no estemos realmente preparados para la reintegración, y lo pone entre comillas. Felicitaciones por tu trabajo. Cecilia Vicencio Acevedo dice, qué interesante trabajo, te felicito por dar el espacio lúdico de reflexión y se convierte en un bálsamo para las chicas que están en estas condiciones. Julieta Ponce también comenta, felicidades Iracema, un gusto escuchar de tu trabajo e investigación. Estas son algunos de los comentarios que nos han dejado, muchas gracias, en la página de Facebook. Y pues no sé si alguien de aquí o Iracema quiera retomar alguno de estos comentarios o las compañeras que están en la sala. No sé más bien si alguien tiene algún comentario, pregunta por acá.
quiero preguntar algo. Este, tú, tus clases, bueno, el curso que das es como lineal o tiene un fin, o sea, tienes como actividades para cerrar como ese curso o solo es así como es lineal, no hay como un cierre de curso y inicia otro curso como los cursos de verano. En un principio sí eran así, se hacían diferentes talleres, pero el taller de danza folclórica está pensado para que no haya como un final, sobre todo porque siento que cuando se ponían como periodos, lo que pasaba era como que esta expectativa de que, ay, si en 10 meses no aprendo a bailar y tengo que salir, porque normalmente lo que se hace después de lo que sí es que cada 6 meses se hace como una presentación de lo que hayamos, no sé, el cuadro de danza que hayamos montado o lo que se haya trabajado. Entonces, lo que sentí era más bien que al tener esta temporalidad o marcar un periodo de tiempo, lo que pasaba era que pues muchas sentían que era poco tiempo y entonces no iban a entrar a clases, porque pues en 2 meses cómo voy a aprender a bailar o tengo que, no sé, como que siento que era muy limitante en ese sentido y porque lo que busco no es que ellas puedan particularmente ese taller de danza folclórica, que sea más bien esta actividad permanente que siempre puedan encontrar y a la que puedan recurrir cuando ellas tienen ganas de bailar. ¿Sí? Ya, por ejemplo, hay otras actividades, otros talleres o proyectos que sí implemento que tienen cierta temporalidad, pero más bien porque a veces me ayudan a darlos a alguien más y pues no puede darlos durante tanto tiempo, pero el que yo imparto como tal danza folclórica, no, justo por eso, porque creo que es saber que siempre tienen ese espacio al que pueden recurrir los lunes que quieran hacerlo, ellas pueden llegar. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Gracias, Iracema. A ver, déjame, asomo si hay otra. No, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que se modificó en tu percepción, ¿no? De iniciar el trabajo, en la licenciatura con un proyecto que quizá estaba muy vinculado con una idea de arte y hasta ahora, ¿no? ¿Qué es lo que tú le recomendarías a una persona que quiera trabajar justamente en estos espacios? Y también aprovechamos para leer el que nos dejan aquí en la sala. María del Refugio nos dice, estuve dando clases de prepa en el penal hasta el 30 de junio y he pensado que la amenaza del encierro se cierne sobre cualquiera de nosotras, no estamos exentas. Sí, justo, bueno, sobre el comentario que puso María del Refugio, justo hubo un tiempo en el que yo asistía diario a hacer eso, de lunes a viernes, durante varios meses. Y me di cuenta en lo mucho que me estaba afectando a saber que estaba en ese momento, pues aunque tengo, digamos, ciertos privilegios al no estar, al no ser una mujer privada del centro, pues yo también tengo que acatar ciertas reglas, ¿no? Entonces, estar como sobrevigilada, tener tantas reglas a las cuales pasar. Recuerdo un día en el que me hicieron, pues en una revisión, me dijeron que me bajara mi pantalón, ¿no? Y entonces fue como para mí tan impactante porque pues nunca le había mostrado mi cuerpo hacia alguien como que de repente me lo dijera, ¿no? Entonces, eh, que fue como, no fue nada fuera de lo que ellas, en lo que se impone, perdón, como por parte del centro, como sus protocolos de revisiones y seguridad, pero, pero me di cuenta de lo poco que se considera al cuerpo de una mujer, ¿no? Que pasa cuando tú le pides a una mujer que se desprenda de su ropa rápido, o sea, no sabes si es una mujer que fue abusada, que acaba de ser abusada, o sea, todo eso como impacta.
Y creo que eso, pues ya ahora contestando tu pregunta, Raquel, pues mi percepción, eh, creo fue lo que me preguntaste, ¿verdad? La percepción sobre... El cambio que hubo y qué recomendación ah, haces tú al trabajar con poblaciones vulnerables como esta, ¿no? Porque también hay cosas que a lo mejor desde una idea romantizada puede terminar dañando más a la población que en realidad generando espacios eh, que realmente aporten un objetivo de esta elaboración de vínculos cuidadosos. sí. Pues en mi percepción, creo que fue principalmente desde donde trabajaba la danza, ¿no? O sea, cómo era que colocaba al arte sobre, digamos, la vida de la persona, ¿no? Que suele pasar mucho tanto en el ámbito académico, en el estudio del arte, y eso es como el arte se prioriza y entonces vemos cómo tú como persona puedes llegar a eso, ¿no? Entonces, en este caso fue replantearme, o sea, cómo puedo hacer que la danza pueda llegar a esos cuerpos, ¿no? O sea, cómo cambiar o invertir los papeles que estaban en cuanto a la prioridad que tenía cada uno o la importancia de ya no, lo más importante no era la danza, sino el cuerpo de estas mujeres. Y entonces vemos si se puede dar la danza y si no, también. O sea, no pasa nada. Con que puedas lograr moverte de acuerdo a tus posibilidades, está bien. No importa si eso no hace que llegues a desarrollar habilidades dancísticas o técnicas específicas de alguna danza. Era como ya lo que menos importa ahora porque lo importante es el proceso de lograr mover el cuerpo. Entonces yo creo que esa fue lo más importante, bueno, como más significativo que cambió en mi forma de ver y de escribir también el proyecto. O sea, eso al mismo tiempo, porque en un principio yo sí, lo que les decía, le tenía mucha fe a la reinserción social, o sea, esta palabra como que la tomé muy de, sí, cómo hacer que la danza pueda ayudar a que se reinserten, como el comentario que pusieron ahorita, ¿no? Entre comillas, de que se reinserten. Ahora sé que es como seguir poniendo la culpa en una sola persona, ¿no? Seguir como diciendo, tú te encargas de esto y entonces tú tienes que hacer, lograr que te acepte la sociedad, porque cometiste un error, pero nunca consideran que habrá gente que tal vez nunca, a la que nunca hicieron sentir parte de una sociedad. ¿No? Y eso lo pude ver muchas veces cuando me decían, yo ya voy a salir, pero me da miedo porque yo no sé cómo vivir en sociedad, o sea, yo he estado aquí encerrada muchos años y yo solo me sé desenvolver acá. Y es como, pues claro, o sea, como si nunca a alguien le hemos hecho sentir que es parte de la comunidad, le vas a pedir que haga un proceso aislado, ¿no? Alguna vez leía una frase, no recuerdo de quién era, que decía, tener a alguien, bueno, trabajar la reinserción social dentro de prisión y en los contextos de encierro en los que se viven en México es como enseñarle a alguien a que aprenda a jugar fútbol en un elevador, ¿no? O sea, era como, justo, ¿cómo es que hablas de reinserción social con alguien que tienes aislado en una celda? ¿No? O sea, y que no tiene actividades, sino no tiene acceso a muchas cosas que no le van a permitir que tenga un proceso en el que más que ellas se tengan que reinsertar, ser un trabajo de concientización social y entonces que entre todos podamos trabajar en que podamos saber que hay diferencias o similitudes y todos somos parte de una sociedad, aunque alguien se encuentre privada en una institución, ¿no? Y en cuanto a las recomendaciones, pues para mí ha sido el ser lo que mencionaba, el lenguaje, muy cuidadoso en la forma en la que hablo, evitar también hacer comentarios. Yo al principio era mucho como de, ay, fui a ver una exposición y estuvo muy padre y fue en tal museo y ellas así como, ah, y para mí era como, bueno, les voy a contar lo que hice, ¿no? Pero me di cuenta que eso, pues lo que hacía era que evidenciara aún más la desigualdad que ellas vivían, ¿no? En comparación mía. Entonces, justo como evitar ponerme en escenarios en donde yo sea la que tiene un poder y entonces tengo un privilegio y tú no lo tienes. Entonces, justo invertirlo y preguntar, ¿qué has hecho tú? ¿Cómo te va acá? O sea, al final, ese tipo de cosas creo que yo la recomendaría a alguien que trabaja con población vulnerable, el tipo de lenguaje que utiliza, las conversaciones que tienes también, eh, que aunque dentro incluso de las reglas de un centro es que no te vincules de forma afectiva con alguien, eh,
yo no creo que sea posible que no te vincules de forma afectiva, porque me parece incluso necesario, pero sí saber que al final nuestro trabajo justo está en eso, ¿no? Mi trabajo es como una, pues una maestra de danza que va a crear este espacio y a compartir lo que ha conocido sobre su propio cuerpo y la danza. Y ya, aunque a veces sea muy frustrante no poder apoyar en otras cosas, pues creo que lo que una puede hacer siempre es solamente aconsejar si está dentro de tus posibilidades, pero no hacer más. Que eso también el tipo de proyectos que implementamos. Yo eh, implementé en algún momento un proyecto en el que solo una mujer se beneficiaba, o sea, tomaba clases y no salió tan bien como yo pensaba. Y pues también como ya en retrospectiva fue como pues como para qué hacer una inversión tan grande porque es un proyecto que me costó mucho, en donde solo una sea la beneficiada, ¿no? O sea, al final pareciera que sigue siendo como quienes no pueden entrar a esto, sigue siendo como seguirles diciendo, tú no tienes la oportunidad de acceder a esto, ¿no? Y no es porque yo limite quién entra, porque las actividades siempre se abren a toda la que quiera y descentrar. Pero hay actividades, por ejemplo, si yo llevo un taller de dibujo, claramente quienes no se suman como personas que sepan dibujar no van a acceder, ¿no? Entonces, desde cómo anuncio, el nombre que se pone, o sea, todo eso es súper importante desde cómo yo también pues la información que comparten, pues nunca revelar sus nombres. eh, Al final no es como que luego de pronto creo que a la gente le causa mucha curiosidad conocer qué es lo que pasamos la gente que trabaja con poblaciones vulnerables y lo ven más bien como de, ay, abre y cuéntame cómo, no, entonces comenzar desde ahí a plantear que trabajamos con personas como cuando se trabaja con cualquier otro tipo de personas en comunidades, en escuelas, en un parque, en una escuela de danza, y sí acentuar y problematizar la situación que ellas viven y cómo es que a través de la danza podemos, digamos, visibilizar este tipo de prácticas también y cómo no repetirlas ni permear este tipo de ideas, pero ser muy cuidadosas en lo que compartimos, en cómo lo hacemos, tanto con ellas como con el exterior, también cuidando pues al final el, la identidad de quienes laboran en el centro, porque para mí es muy importante también saber siempre que aunque tal vez las prácticas sean muy cuestionables, siempre de quien trabaja en una institución, al final es alguien que hace lo que la institución pide, ¿no? Entonces, muchas veces es cierto, no están en sus posibilidades y no me parecería justo tener que violentar a otra mujer eh, por una práctica institucional que está, digamos, obligada a hacerlo. Gracias, Iracema. Aquí tenemos una pregunta, bueno, más bien un comentario de Nancy Martínez. Dice, gracias por tu investigación, Iracema, por ayudarnos a replantearnos estructuras de violencia sistemáticas que nos atraviesan a todas. Y Julieta Ponce te dice, Iracema, quisiera preguntarte, ¿qué cambios ha habido en la percepción de tu cuerpo al acompañar cuerpos de mujeres en prisión? Ay, pues yo creo que el pensar como bailarina, la verdad es que es que sí hay como esta idea de que el cuerpo tiene que tener cierto tamaño y cierta cantidad de grasa incluso para poder danzar, ¿no? Entonces, para mí ha sido, creo que ese ha sido el trabajo más grande del que me he tenido que desprender, decir, mi cuerpo puede bailar, porque cómo es que yo estoy dando un taller en el que estoy haciendo toda una investigación para poderles mostrar a ellas y decirles cualquier cuerpo se puede mover y yo entonces limito tanto mi cuerpo, ¿no? Entonces, ha sido también el decirme a mí misma, mi cuerpo se puede mover, como sea que esté, o sea, del tamaño que tenga, con la forma que tenga. Entonces yo creo que esa ha sido como la forma en la que la percepción hacia mi propia corporalidad ha cambiado. Eh, Intentar justo que ese taller yo me lo dé de forma privada, así como decirme a mí misma. Sé que de pronto en este tipo de prácticas artísticas pareciera que necesitamos aspirar a cierto tipo de corporalidad, eh, pero no es así. Entonces, recordármelo siempre es muy,
nutritivo para mí y también pues en la coherencia. O sea, es decir, si yo permeo estas ideas ahora, no es posible o no debería de caber en que yo me las esté diciendo a mí misma, ¿no? Que no me las mencione o que no me permita a mí entonces moverme si mi cuerpo no es de la forma en la que yo quiero, en la que el sistema o el canon lo plantea. Muchas gracias. Pues al parecer esas son las preguntas que tenemos en eh, por parte de Facebook. No sé si se quisiera hacer alguna última pregunta, comentario, duda que tenga alguien aquí en la sala. Lo puede poner en el chat si no quiere abrir su micrófono y nosotras lo leemos o como ustedes se sientan mejor. ¿Cuántas alumnas tienes actualmente, Iracema? Ah, aproximadamente unas 15. Mm. Varía porque sí. Si hay muchas cosas que yo pedí como que en mi taller no se implementaran, normalmente se lleva una lista y se pasa lista y entonces si faltas a 3 clases estás fuera del taller y yo pedí que no se implementara eso porque yo no buscaba que ellas después de 10 clases entonces bailen así, entonces varía mucho, a veces llegan muchas. Si yo pongo música de banda, llegan como 30. Si pongo música de cierto estado, llegan solo 10 o 15, o sea, eso varía mucho, pero pues justo es así más o menos unas 15 personas, yo creo. En promedio. Ok. Pues las invitamos a continuar a conocer a, pues los proyectos que están realizando, a platicar pues con nuestras compañeras de la maestría, como el caso de Iracema. Hay muchos proyectos muy interesantes que esperamos poder mostrarles y que además nos sensibilizan de manera importante, ¿no? Para comprender la forma en la que, como bien dicen aquí en el chat, pues nosotras estamos incluidas, no es una cuestión de las otras que están ahí, es una cuestión de, de todas y de todos y de todes. Aquí tenemos un comentario. Dice, ¿considerarías hacer un programa para personas que ya han compurgado la pena con la intención de que ya liberadas sea más fácil reintegrarse en la sociedad? Eh, Yo sí creo que sea necesario que se pueda desarrollar un programa así, más que con la intención de que ellas o sea, que el proceso como tal o que la intención sea que se reintegren, creo que sería más bien para acompañarlas, ¿no? O sea, pensando en que muchas de ellas salen y no tienen ni para el camión. O sea, no tienen a nadie a quien recurrir, no tienen que comer, no, o sea, más que pensar en que cómo va a regresar a la sociedad o a sus actividades, pues es, pues al menos para tener un apoyo, o sea, ¿qué pasa si el primer mes no tengo un trabajo? O sea, ¿cómo voy a vivir y no tengo familia, nada? Entonces, creo que más bien es como para pensar en que todas ellas, y muchas viven en soledad su vida en prisión y pues cuando salen siguen igual. Entonces, pienso yo que más bien sería un programa que acompañe a las mujeres en su proceso de, pues cuando ya están en libertad. Pues muchísimas gracias, Iracema, por tu tiempo, por platicarnos un poco de tu proyecto, de cómo ha modificado tu perspectiva, de los procesos que has llevado a cabo, de los cambios, también de comentarnos de cosas así honestamente de, de cómo te fuiste dando cuenta, ¿no? Del trabajo, pues finalmente no es que sea algo usual ni cotidiano, lamentablemente en las instituciones, ¿no? En las instituciones me refiero como a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sino que son proyectos que se pueden contar con menos
de los dedos de la mano menos dedos de nuestra mano, en realidad, es realmente importante que se estén llevando a cabo y que sean constantes por un interés, como el tuyo. Y pues nada, si quieren apoyar, pues contáctense con Iracema, y también aquí en el seminario nosotras les podemos hacer llegar otras, otros comentarios, otros contextos, otras inquietudes. Y pues gracias por acompañarnos en esta hora de arte, memoria y feminismo. Gracias a las que se conectaron aquí y a quienes nos están viendo desde el Facebook. Nos estaremos viendo en 2 meses y pues les esperamos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Iracema.